Vamos a empezar. Resulta que estos hermanos muy queridos pentecostales unicitarios dicen que el texto del Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 está adulterado, que es un texto falso, que es un texto espurio y que eso no estaba en la Biblia. No, señor, no estaba en la Biblia. Eso lo añadió la Iglesia Católica años posteriores para defender la doctrina de la Trinidad, pero que esa cosa no estaba allí. Voy a leerles el texto y después les voy a leer el comentario que hace el teólogo bíblico a pie de página de este texto en mención. Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19. ¿Qué dice este texto? Dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los pentecostales unicitarios dicen que esa parte que vayan a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue un añadido, que eso no está en el original griego, que eso es una mentira. Yo invito a cualquier hermano pentecostal que defiende la unicidad de Dios que me muestre un texto del Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 que no tenga esa fórmula, que no tenga ese texto: ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe en ninguna Biblia, en los textos más antiguos, originales, griegos, y en sus copias posteriores, que no esté escrita esa fórmula: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Y pueden investigar donde quieran, no la van a encontrar. Ningún texto griego de este Evangelio según San Mateo, concretamente en su capítulo 28 versículo 19, no existe que haya sido alterado, falseado, añadido, nada. No existe evidencia alguna sobre eso. No existe. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman la cita, el comentario bíblico que hace el teólogo a esa cita en cuestión, y miren cómo la interpretan. Yo la voy a leer y después les voy a decir cómo la interpretan estos señores pentecostales que defienden la unicidad de Dios. Dice, respecto al Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19, dice el teólogo bíblico en la Biblia de Jerusalén. Dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Vamos a explicar por ahí. Es posible que esta fórmula, ¿cuál? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula. Está hablando de una fórmula. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es decir, que tal vez al inicio no se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir resentir. Tal vez la fórmula litúrgica no haya sido así en un principio. Y sigue diciendo el texto: es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, Hechos 1:5, 2:38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere, de estas variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina con la difusión del Espíritu. ¿Cómo interpretan los hermanos pentecostales unicitarios este comentario del teólogo bíblico de la Biblia de Jerusalén, cuando se dice: es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva? Es decir, si ve, no existía el texto, así lo interpretan ellos. Si ve, no existía el texto. ¿Por qué? Porque dice aquí que es posible que esta fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva.
Es sabido que los que en los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las personas de la Trinidad. Por lo tanto, ese texto de Mateo, capítulo 28, versículo 19, es una alteración, es un añadido que se hizo posteriormente. Así interpretan los hermanos pentecostales unicitarios este comentario del teólogo bíblico en la Biblia de Jerusalén. Se les dice a estos hermanos que por favor muevan el caletre, porque una cosa es el uso litúrgico y otra cosa es el texto como tal. Mateo escribió ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es textual. Ese comentario no está hablando de que se cambió el texto, de que se añadió el texto, de que era un texto falso, nada de esas cosas. Está hablando de que lo que varió fue la fórmula litúrgica, no que varió el texto. Por lo tanto, podemos concluir que el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, siempre se afirmó, se expresó y se dijo que ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre se dijo. Sino que al principio, acuérdense que el Evangelio según San Mateo se escribió años después de la muerte de nuestro Jesucristo. Entonces, ¿cómo la gente iba bautizada en aquel momento? Todavía no se había escrito el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿cómo se bautizaba? Pues seguramente se bautizaba, en un momento se bautizaba en el nombre de Jesús y otras veces se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una cosa sí es bien cierta, que una cosa es la manera litúrgica de celebrar el bautismo y otra cosa es que el texto se haya añadido o que el texto sea expurio o que el texto haya sido un invento. Es una cosa totalmente distinta. El texto del Evangelio de Mateo siempre ha estado así. No se añadió, no se le puso nada, no era para respaldar ninguna doctrina de la Iglesia Católica, la rama del Apocalipsis, nada de eso. Entonces no confundan, por favor, el uso litúrgico con la realidad textual. Son dos cosas totalmente distintas. Pero hágale entender esto a estos hermanos.